están? Bienvenidos nuevamente a Casa del Padre en línea. Hoy continuamos con esta Semana Santa en la cronología de la Pasión de Cristo. Recordemos que después de la última cena, Jesús va a orar al Getsemaní y ahí con sus discípulos es donde se acerca la compañía de soldados para detenerlo. Después de eso es llevado ante los sacerdotes, al sumo sacerdote, y empieza todo este juicio sobre Cristo. Vemos cómo entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, porque entre Anás y Caifás estaban viendo cómo lo podían hacer. Uno era el decano y otro era el que estaba en ejercicio, pero ninguno de los dos sabía cómo realizarlo porque el pueblo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Recordemos que estaba la fiesta de la Pascua y estaba lleno Jerusalén de muchos visitantes. También recordemos que no se ponían tampoco de acuerdo entre Pilato y Herodes, aunque Pilato era quien estaba gobernando en el área de Jerusalén. Jesús, que era de Nazaret, estaba gobernado por Herodes. Entonces Pilato quiso que Herodes, como era alguien de sus ciudades, lo enjuiciara. Herodes dijo que no, que porque estaba ahí él en Jerusalén y Pilato tuvo que tomar la decisión. Pero vemos cómo todo a través de la historia nos va narrando que se va cumpliendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bajo una autoridad superior que era la autoridad de su Padre. Y vemos cómo cuando Dios pone los órdenes en la vida, las cosas toman su curso normal. Vemos cómo ni ellos mismos supieron qué era lo que tenían que hacer y a final de cuentas el hecho de que sacrificaran a Jesús no les trajo ninguna bendición ni solución a lo que estaba sucediendo. La historia nos narra que a las 9 de la mañana Jesús es llevado a ser crucificado. A las 12 del día llegan al Gólgota, al monte de la calavera, donde él es crucificado y durante 3 horas él empieza a tener todo este proceso donde él empieza a entregar su vida por toda la humanidad. Ahí encontramos que él declara 7 palabras. La primera palabra que él expresa la vemos en la Biblia en Lucas 23-24 y lo primero que Dios hace es decir, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos cómo Jesús mismo en ese momento, aunque su cuerpo estaba sufriendo porque él era hombre, el dolor estaba sobre su cuerpo, su primer pensamiento fue para la humanidad, que Dios nos perdonara porque no sabíamos lo que estábamos haciendo al motivar esa muerte en la cruz por consecuencia de nuestros pecados. La segunda palabra es cuando se refiere al ladrón. Le dice en Lucas 23:43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo este hombre, aunque era un criminal porque estaba ahí para ser condenado a muerte crucificado, había cometido muchos errores. Y había dos personajes, estaban estos dos ladrones, pero sin embargo este ladrón, a pesar de todo lo que estaba pasando y sabiendo que estaba justamente siendo crucificado, le dice a Jesús que se acuerde de él cuando estuviera en su reino. A diferencia del otro, el otro ladrón le dice, si eres el Hijo de Dios, que vengan y nos rescaten. Su mente no podía entender qué es lo que estaba sucediendo, pero sin embargo, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, Jesús pudo pensar en este ladrón y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso tú y yo sabemos que en el momento en el que nosotros partimos de esta tierra en nuestra muerte física, nosotros pasamos directamente por esta declaración de Jesús a estar en su reino. El juicio vendrá al último, pero una vez que nosotros fallecemos, pasamos directamente al reino de los cielos como Jesús le dijo a este ladrón. La tercera palabra la encontramos en Juan 19:26 y 27 y vemos cómo Jesús tenía ese sentido que como hijo amaba a su madre. María, una mujer extraordinaria que le había dado a luz, fue su madre terrenal. Y viene y le pide a un discípulo y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre.
Aún en ese momento de dolor, él estaba pensando en que su mamá no pudiera o quedara desamparada. Y vemos cómo le encarga a alguien de su confianza, al discípulo al que él amaba, cómo le encarga a su madre. Jesús no descuida cosas. A pesar de que pareciera que estamos pasando cosas complicadas, para Jesús todo tiene una solución. Él es la respuesta siempre. Y vemos cómo a su mamá, a la Virgen María, esa mujer extraordinaria, la deja al cuidado y protección de alguien que podía hacerlo y cuidar de ella. Vemos la cuarta palabra en Mateo 26:46 y vemos que ante el sufrimiento Jesús se refiere a su Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos ese sufrimiento. Su cuerpo estaba siendo presa de todo el dolor, no solamente de todo el maltrato que había tenido previo a su crucifixión, sino las heridas en sus manos, en sus pies, del cual su cuerpo colgaba. Las espinas enterradas en su frente le generaban un dolor profundo. Quizá tú y yo no lo podamos entender. Y Dios ahí dice que ocultó su rostro para no ver el sufrimiento de su hijo. Por eso Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vemos cómo, a pesar de todo el dolor, Jesús se mantuvo ahí en esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener redención y salvación eterna. La quinta palabra es: a través de todo esto que se estaba desangrando, evidentemente su cuerpo estaba deshidratado. Y él viene y expresa estas palabras que nos habla en Juan 19:28 y nos dice: tengo sed. Se acerca un soldado romano, moja una esponja en vinagre con agua y se la acerca a la boca para que Jesús pueda beber. Pero realmente Jesús la rechaza porque la sed que tenía era una sed de que hubiese una justicia. La justicia de Dios, la justicia que estaba recayendo sobre su cuerpo para que tú y yo fuésemos justificados. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo esa justicia era la que Dios estaba trayendo para nosotros a través del sufrimiento de Jesús. Y aunque él tenía esa sed, rechaza el agua porque lo que él quería era que esa justicia fuera a través de él para que nosotros fuésemos justificados por su sacrificio. Vemos la sexta palabra y nos dice en Juan 19:30: consumado es. Esto quiere decir todo lo que las profecías venían hablando desde cientos de años antes para que la redención de la humanidad llegara, se estaba consumando. Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, está hecho. Lo que me pediste, lo hice. El amor que teníamos por toda la humanidad, en este momento se está cumpliendo. He obedecido, he entregado mi vida y vemos cómo Él declara: consumado es. Y la séptima palabra, familia, amigos que nos están viendo a través de Casa del Padre en línea, es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 nos explica y nos dice cómo Jesús entregaba su espíritu al Padre. Ese espíritu que un día iba a volver a tomar vida. Ese espíritu que un día iba a retomar ese cuerpo para que en esa resurrección derrotara la muerte y a través de eso tú y yo pudiésemos tener la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces vemos cómo cuando Jesús dice: manos encomiendo mi espíritu, vemos cómo Él declara que ese espíritu está en las manos de su Padre. Y déjame decirte que en esta enseñanza Jesús nos dice que nuestro espíritu no puede estar en mejor lugar que en las manos de nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando tú y yo tengamos que estar en esa etapa final, si has recibido a Jesús como tu Señor
y Salvador, si le has declarado como el Redentor de tu vida, seguramente cuando llegue esta etapa final vas a tener la seguridad de que tu espíritu estará en las manos de tu Padre Celestial por toda la eternidad. Amigos, qué difícil es entender y siquiera recordar este momento tan difícil en la vida de Jesús. Pero déjame decirte que es una de las formas en las que tú y yo podemos entender cuánto Dios nos ama. Nos amó de una forma tan grande que aún a pesar de que amaba a su Hijo, lo dio para que tú y yo pudiésemos ser parte de su familia. Así que valemos mucho, valemos la sangre de Cristo, porque a través de su sangre nosotros pasamos a ser familia de Dios, porque nos vemos ahora como hermanos, como dentro de esa gran familia, y ahora tenemos un Padre común a través de Jesús nuestro Señor y Salvador. Este sacrificio, esta etapa tan complicada, este dolor tan grande generado en la vida de Jesús, fue para que tú y yo pudiésemos tener salvación, bendición y vida eterna. Qué gusto que nos hayas acompañado en este Viernes Santo y seguirte invitando para que vayamos caminando en esta semana cronológica en la vida y la pasión de Cristo, y nos vemos mañana para aprender una enseñanza más en la historia de la vida de Jesús. Que Dios te bendiga y no se te olvide que Dios siempre te estará amando con amor eterno.